¿Qué tal? Buenos días, buen viernes, Carmen. Cuéntanos todo lo que traes, Bueno, documentos inéditos. mm, el general Lázaro Cárdenas y su hijo Cuauhtémoc Cárdenas en otra época son obviamente personajes históricos, sobre todo el general Lázaro Cárdenas. También fueron objetivos de alto valor de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en su época. Desde luego en aquella época no se hablaba de objetivos de alto valor, pero eso es lo que serían actualmente, en el presente. Y es importante porque apenas en agosto pasado el presidente Peña Nieto invocó la figura de Cárdenas y distorsionó la historia para tratar de ganar partidarios en su reforma petrolera. Entonces son personajes, sobre todo el general Lázaro Cárdenas, que están presentes casi a diario en la vida nacional mexicana. Y bueno, yo rescaté unos documentos del Archivo Nacional de Estados Unidos que ya han sido desclasificados y están en los archivos accesibles al público, donde dan cuenta de este espionaje contra Lázaro Cárdenas y su hijo Cuauhtémoc. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos mantuvieron bajo vigilancia las actividades no solo del general Lázaro Cárdenas, sino también de su joven hijo Cuauhtémoc Cárdenas durante los años más álgidos de la Guerra Fría, revelaron documentos obtenidos por mí de los archivos nacionales de Estados Unidos. Estos documentos están fechados entre 1958 y 1961. Y son despachos diplomáticos que son un testimonio del temor que tenía Washington de que Lázaro Cárdenas regresara al poder o asumiera el liderazgo de, comillas, elementos de extrema izquierda de la política mexicana. Los despachos dan cuenta de la profunda ignorancia sobre la personalidad y contribución histórica del general Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México de 1934 a 1940. Lejos de describirlo como un político nacionalista que fue comprometido con la justicia social y emanado de la Revolución Mexicana, los diplomáticos estadounidenses lo tacharon de comunista. Durante su presidencia, antes de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos sostuvo buenas relaciones con Cárdenas. De hecho, el presidente Franklin Roosevelt y su embajador Josephus Daniel respaldaron el derecho de México a expropiar sus activos petroleros siempre y cuando las compañías extranjeras fueran debidamente compensadas. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y el ascenso a la presidencia de Estados Unidos de Harry Truman marcaron un giro en la política exterior hacia México. La prioridad era impedir que México cayera en las garras del oso soviético e identificar a los comunistas, reales o virtuales, incrustados en la clase política mexicana. Este era el prisma a través del cual los diplomáticos estadounidenses vieron a Cárdenas y su legado. Son 5 los documentos, Carmen. El primero es de un informante. Es un reporte fechado el 12 de octubre de 1958 y lo firma un tal Casimiro Pérez, un presunto informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que comunica a la embajada en México, a la embajada de Estados Unidos en México, sobre el inicio de la gira internacional del general Cárdenas. Y en un pésimo inglés está redactado este documento, pero dice: esta mañana el general Lázaro Cárdenas, expresidente de México y prominente miembro de los comunistas mexicanos, partió por tren a Nueva York, acompañado de varios como Alejandro Carrillo, su asesor privado y secretario, y otros compañeros de viaje, para embarcarse en un transatlántico francés hacia Havre, donde serán recibidos por el hijo de Cárdenas, quien está haciendo su entrenamiento comunista en Europa. El general Cárdenas viaja a Europa con gastos pagados, invitado por sus amigos de la Embajada Soviética en México. Probablemente visitará las repúblicas soviéticas y tendrá reuniones con oficiales rusos para estudiar las condiciones de México y Centroamérica en relación al comunismo. Como presidente de México, continúa este informe de este informante, Cárdenas tuvo sentimientos antiamericanos y siempre los ha tenido, aunque fue buen amigo del presidente Roosevelt y del embajador Daniels, quienes le brindaron su respaldo para expropiar a las compañías extranjeras
los pozos petroleros y sus propiedades. Cárdenas no es un político de México. Para la gente mexicana de buen sentido, pertenece a la pandilla de políticos que gobiernan México desde Obregón hasta estos días, que han arruinado económicamente al país. La gente de México implora a los americanos no otorgarle más préstamos al gobierno mexicano sin supervisar la aplicación del dinero porque es solo para llenar los bolsillos. Y Pérez concluye, es bueno vigilar a Cárdenas en Estados Unidos y Europa en este viaje e investigar sus móviles. Vaya informante, Dolia, tan opinador. Así es. Daba el reporte de qué estaba haciendo Lázaro Cárdenas y de que lo iba a recibir Cuauhtémoc Cárdenas, a dónde iba, quién lo financiaba para ir al viaje, etcétera, y de paso pues daba su propia versión de las cosas. Así es, y no está claro quién es este tipo. Yo creo que es un seudónimo. Obviamente esto, como digo, está fechado en 1958. En 58, y es un documento de los que tuviste acceso, efectivamente, sí, en donde, bueno, el gobierno de Estados Unidos se alimentaba de reportes de esa naturaleza para tener la valoración acerca del perfil y de las actividades de gente como Lázaro Cárdenas, efectivamente, y en su caso Cuauhtémoc Cárdenas joven. Así es, y bueno, y en esa época la habilidad de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para interceptar no es nada como lo que estamos viendo ahora, que es verdaderamente asombroso. En aquella época sí interceptaban teléfonos y faxes, y también lo hacían de la Embajada de Estados Unidos, como lo documenta el libro de Jeffrey Motley, nuestro hombre en México, en la época no me acuerdo el nombre de la gente en este momento, pero sí dependían mucho de informantes, o sea, de espías, de personas, sobre todo supongo yo que mexicanos, que podrían darles informes de esta naturaleza. Después hay un telegrama dirigido al secretario de Estado por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Charles Hill, que fue embajador de 57 a 1960, 1957 a 1960, con fecha 11 de febrero de 1959. El diplomático informa del regreso de Cárdenas a México. Y bueno, este es el despacho oficial diplomático. El general Lázaro Cárdenas espera arribar a la Ciudad de México el 12 de febrero de Nuevo Laredo, después de una gira mundial de 4 meses, la cual incluyó Checoslovaquia, Polonia y la URSS en Europa y China comunista en Asia. Planes para recibirlo de una manera multitudinaria en el aeropuerto están siendo formulados por comités de conocidos cardenistas. En la gira, Cárdenas ha enfatizado el tema de la paz y se le ha citado repetidamente afirmando que todos los pueblos se oponen a la guerra. Esto obviamente la Guerra Fría. El desarrollo económico de los países pobres está siendo retardado por la Guerra Fría, por lo que líderes mundiales son responsables, no los pueblos, eso decía Cárdenas. La publicidad constantemente se refiere a él como expresidente de México y vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz, sin ninguna otra identificación de esta como una organización fachada del comunismo. Sus más recientes declaraciones públicas aquí culpan a la, comillas, atmósfera de Guerra Fría generada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por las pobres relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica. Una fuente confiable reportó que Cárdenas le dijo a los comunistas chinos que existe una gran similitud entre las revoluciones mexicana y china, y que la Revolución Mexicana, principalmente en lo que se refiere a la reforma agraria, no ha sido ganada. Evidentemente, evidencia de preocupación latente en oficinas gubernamentales sobre la llegada de Cárdenas y pronósticos de su actividad política, la que algunos temen será retomar el liderazgo de elementos de extrema izquierda con fuerte apoyo comunista para fundar una nueva confederación de trabajadores y presionar al gobierno de López Mateos. Es un telegrama, entonces le falta algunos de las palabras. Y bueno, dice, la embajada seguirá de cerca y reportará acontecimientos.
Luego hay un tercer documento que tiene que ver con Cuauhtémoc Cárdenas. Es un aerograma, le llaman en esa época, clasificado de confidencial con fecha del 31 de agosto de 1961, y en la embajada informa al secretario de Estado que Cuauhtémoc Cárdenas no podrá aceptar la invitación para dictar una conferencia en la Universidad de Pensilvania porque sus nuevas obligaciones como presidente del proyecto de desarrollo del río Balsas se lo impiden. Y luego dice, entre comillas, consecuentemente, no será necesario para el Departamento de Estado contactar a la Universidad de Pensilvania con la idea del posible retiro de la invitación. La embajada cree, sin embargo, que el Departamento de Estado quizás aún quiera desalentar a la Universidad de Pensilvania de extenderle invitaciones similares a Cárdenas en fechas posteriores. Bueno, esta es una evidencia de injerencismo, ¿no? Al grado que Cuauhtémoc Cárdenas, que en esa época tenía 20 y tantos años, fue invitado a dictar una conferencia por una universidad y la embajada de inmediato brinca y dice, bueno, ya no va a poder ir porque tiene otros compromisos, sin embargo, debemos de contactar a la universidad para que no la vuelvan a invitar en el futuro. Después hay un cuarto documento donde dice que Cárdenas es la esperanza de la extrema izquierda. Este despacho confidencial con fecha 29 de marzo de 1957 lo firma Frank V. Ortiz, que era el segundo secretario de la embajada, y dice, Lázaro Cárdenas, cuyo nombre es generalmente reconocido como capaz de movilizar las masas mexicanas como ningún otro, está muy obviamente involucrado en maniobras políticas. Cárdenas y la influencia que ejerce sobre el público mexicano son las más grandes esperanzas de la extrema izquierda mexicana de ver el resurgimiento de sus fortunas. Sin embargo, el fracaso de Cárdenas para pronunciarse abiertamente como marxista y su comportamiento de esfinge en general no lo hacen tan útil para la propaganda marxista como podría ser. Es decir, ahí reconocen que el general nunca habló abiertamente como un marxista o no se definió como tal. Y luego dicen que el regreso de Cárdenas después de 17 años cuando terminó su presidencia, coincide con el triunfo de la Revolución Cubana y a eso le atribuyen que haya regresado a la vida pública, según estos documentos. En un despacho confidencial del 24 de agosto de 1961, los diplomáticos informan a Washington que la, comillas, reaparición de Cárdenas en la escena política después de 2 décadas de silencio enigmático se puede rastrear directamente al ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba. Y finalmente, el quinto documento, Carmen, es la ficha biográfica confidencial de la CIA con fecha de Lázaro Cárdenas con fecha 1958. Y en ella dice la CIA, el general Cárdenas, expresidente de México y uno de las personalidades más controvertidas, ha estado indirecta pero influyentemente involucrado en política durante los últimos 17 años. El alcance verdadero de su poder actual es debatible. Muchos mexicanos creen que aún tiene gran influencia, mientras que otros sienten que ha perdido mucho poder y prestigio desde que sus actividades han sido restringidas bastante eficazmente por el gobierno de López Mateos. La biografía, la cual pues 55 años después sigue teniendo un párrafo pues no tachado sino eliminado, dice que Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en el seno de una familia predominantemente indígena y que solo cursó hasta el sexto de primaria, y describe cronológicamente su carrera militar y su participación en las campañas revolucionarias, así como su vida de expresidente y acercamiento a la URSS y China comunista. Y sobre su vida personal simplemente dice que se casó con Amalia Solórzano, con quien procreó un hijo, Cuauhtémoc, que es un ingeniero que su edad, mediados de los 20, dice aquí, también una hija ilegítima de nombre Alicia, y finalmente dice Cárdenas no habla ningún lenguaje extranjero. Y bueno, esos son los 5 documentos que
revelan o que corroboran de alguna manera que sí, que Lázaro Cárdenas, aún después de haber dejado el poder, seguía siendo un gran dolor de cabeza, una gran preocupación para Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Carmen. Así es, Dolly Esteves, gracias por esta información que nos revelas esta mañana. Como siempre, estamos en contacto. Un abrazo y buenos días. Igualmente, buenos días, Carmen.